Buenas tardes, aquí ahora Espacio de Arquitectos, estamos en el programa 114 con mi amigo Federico de Rosso. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, muy contento de estar acá, realmente, Ramón. A ver, habíamos quedado la vez pasada en un desafío de hablar de un maestro de la arquitectura que es nada menos que Richard Neutra. Pero esto no nos va a alcanzar un programa, vamos a tener que hacerlo en un par de veces. Sí, porque este muchacho realmente se fue de mambo. Este muchacho. Sí, muy descontrolado. Neutra es un personaje inabarcable. Francamente es inabarcable. A ver, tenemos tanto para ver, pero yo quisiera empezar por un PowerPoint que te hiciste. Sí, yo les quiero decir a todos los que nos están mirando que no sé cuánto falta para que se haga una película, pero una película de Hollywood como corresponde con la vida de Neutra. Francamente, es una vida pero muy intensa y aparte Neutra es el hombre del siglo XX. Es un tipo que atravesó todo el siglo XX estando donde tenía que estar. Te pongo por ejemplo, ¿dónde nace Neutra? 1892, Viena. Desde 1870 hasta 1900, hasta la Primera Guerra Mundial, todo lo más importante que tenía que pasar pasaba en Viena. Ahí nació Freud, nació Einstein, nació Adolf Hitler, nació Neutra. Están todos caminando por la calle a diferentes edades. Nace en 1892 Neutra, ¿sí? A los 8 años se toma por primera vez un subterráneo que existía en 2 ciudades, nada más. Una era Viena, ¿sí? Se toma un subterráneo. ¿Dónde se baja? Se baja en una estación diseñada por Otto Wagner, que era líder de la secesión vienesa. Secesión vienesa. No lo puede creer. No puede creer esa estación. O sea, no puede creer el tren, no puede creer nada del subterráneo. Bueno, dice, a los 8 años dice, yo tengo que ser arquitecto. Por Otto Wagner, que era su ídolo, ¿sí? Bueno, entra a estudiar arquitectura. ¿Quién estaba dando clase de arquitectura? Tal Adolf Loos. Nada más. Que lo adopta como un discípulo muy querido. Bueno, en el medio, él conoce por la secesión vienesa, digamos, porque era contemporáneo, que yo, a Gustav Klimt, ¿sí? Es compañerito de la facu de Ernst Freud, el hijo de Sigmund Freud. Se pone a charlar, vení, vamos a dibujar a casa, te presento a mi viejo Sigmund, ¿qué tal? Charlándolo más bien, le cuenta la teoría del psicoanálisis, realmente le parece sorprendente la idea de la psiquis, de que hay un inconsciente. Bueno, compañero de las clases de Loos con Rudolf Schindler, un arquitecto, digamos, pionero del movimiento obrero, tan pionero que está olvidado. ¿Y qué les decía Loos? Acá en Europa no se puede hacer nada. Váyanse mientras puedan ustedes que son jóvenes y salven el pellejo, porque acá el ornamento y delito no va a funcionar. Mi declaración no va a funcionar porque acá está todo construido. Acá para poder sacar una moldura tenés que presentarte en el ayuntamiento para pedir permiso, para no sé qué, para cambiar una ventana. En cambio, en Norteamérica no hay nada. Entonces te vas a Norteamérica a hacer lo que vos querés. Bueno, Schindler se va primero, porque era 3 años más grande. Se va a trabajar a Chicago, a las órdenes de Louis Sullivan. Entonces se va con una carta de Loos. Llega, Sullivan lo toma, empieza a trabajar con Sullivan, le va bastante bien y le empieza a hablar a Sullivan de un amigo de él que se llama Richard Neutra, que está terminando sus estudios, a ver si lo puede incorporar también al estudio. Bueno, la cuestión es que para ese momento se consigue trabajo como dibujante, Richard Neutra, mientras Schindler trabajaba con Sullivan, con un tal Erich Mendelsohn. Con Erich Mendelsohn, ¿entendés? O sea, el arquitecto expresionista de la historia. Bueno, Neutra se tira unas líneas ahí, a las órdenes de Mendelsohn. Y cuando parecía que estaban las cosas dadas para irse, ya se empezó a cartear con Sullivan. Por eso dice que como estudiante hablaba con toda esta gente. Bueno, venite, le dice, venite que algo va a haber. Bueno, en 1923
les quiero contar que al final nos vamos a terminar dando cuenta que Neutra dio la vuelta al mundo, pero hacia el oeste, durante 7 años. Dio la vuelta al mundo, terminó en su mismo país, saliendo hacia Estados Unidos y terminó pegándole toda la vuelta otra vez en Austria. Bueno, pero ahora vamos a llegar a eso. La cuestión es que cuando llega tarde, llega en el 23, dibuja en Nueva York algunas cosas y dibuja algunas cosas en Chicago, donde estaba el steel framing explotando con todos los rascacielos que habían arrancado, pero estaba Sullivan moribundo. Ya estaba moribundo. El tipo muere en 1924. Cuestión de que el tipo tenía la carta de recomendación de Loss, que la había hecho para Sullivan, pero Sullivan ya está en su lecho de muerte. La cuestión es que, bueno, estaba él en otro estudio de Chicago y muere Sullivan. No había casi nadie en el funeral. Y aparece en el funeral, que viaja desde Wisconsin, en un avión a despedir a su Lehrmeister, que era su maestro, un tal Frank Lloyd Wright. ¿Por qué? Porque iba a despedir a su gran maestro Louis Sullivan. Y estaba este Neutra, que tenía 30 años, con el bolsillo tenía el sobrecito, la carta de Loss, que obviamente ya no le servía para Sullivan. Entonces le dice a Wright, porque ya se había ido también Schindler, le dice, bueno, maestro, mire, yo tengo esta carta, qué sé yo. Bueno, venía a trabajar conmigo. Entonces se va a trabajar en 1923 o en 1925. Claro, en 1925 se va a trabajar con Wright a Taliesin, ¿sí? Spring Green, que es uno de los 2 Taliesin que hizo. Bueno, o sea que ahí vive con Wright toda la historia. Ahora, fíjate otras cosas que le pasan, ¿no? Combatió en la Primera Guerra Mundial, en el 14. Contrajo tuberculosis y malaria. ¿Por qué esto es importante? Por la idea de la salud y la ventilación que termina después generándose en Neutra. La importancia, ¿no? Va al funeral de Sullivan. Viaja a Japón en el 30. O sea, de trabajar con Wright, que te quemaba la cabeza con Japón, bueno, va a Japón, ¿sí? En el 30. Y ve la relación que los japoneses tenían con el exterior. No lo puede creer. Después se va a representar a Estados Unidos. O sea, sigue viajando. O sea, llega por el Pacífico, llega a Japón. Y después se va a representar en el tercer Siam, en Bruselas. En 1930 va como arquitecto norteamericano a representar en el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de Bruselas. Y bueno, y ahí charlando se conoce con Mies. ¿Qué hace Mies? ¿Cómo andás? Tomé un feca, bueno. Y me dice, che, ¿no te querés venir a dar unas clases a la Bauja? ¿Vos podés creer, Ramón, que el tipo le da la recomendación de Loss a Wright? Wright lo hace trabajar con él, se toma el avión a Japón, después sigue viaje para Bruselas, habla con Mies. Claro, digamos, para ese momento se había echado la Casa Lovell, que la vamos a ver ahora, entonces era, bueno, ya tenía un nombrecito. Iba 15 días a dar clase a la Bauhaus, entonces le explican de la Gestalt, del pensamiento psicológico sobre la forma y no sé qué, no sé cuánto. Y finalmente en el 32, un tal Philip Johnson, ¿sí? Y Henry Hitchcock deciden incluirlo a los 40 años, deciden incluirlo en la primera muestra del MoMA que se llamaba International Style. Es decir, lo ponen a él, con la casa que vamos a ver ahora, lo ponen en la misma lista de expositores en la muestra de arte, en el MoMA, con un tal Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, Wright, o sea, todo tipo que eran, pero consagrados, que venían hace mucho militando. El pibe como que le pega un pleno en la rula y dice, bueno, y lo metieron ahí, y a Schindler no. Y Schindler le había abierto la puerta de todo. Pero bueno, a Schindler lo dejan afuera y a él lo ponen con la casa que vamos a ver ahora. Con lo que quiero decir es, la identidad proyectual de Richard Neutra, que ahí vemos la revista Time, porque en 1949 lo declaran el hombre del año. ¿Vos sabés lo que es en Estados Unidos? Que tipo, son 4 personas en Estados Unidos, son una cantidad de millones. Bueno, el hombre del año. O sea, un tipo
increíble. Vamos a arrancar con la primera imagen. Esto quiero que veamos. Porque vamos a hacer un análisis. Perdón. Esto. Me fui. Adolf Loos es el maestro más querido por él cuando estudia, y como profesional su maestro más querido es Frank Lloyd Wright. Y yo quiero que hagamos un análisis de que estamos como hablando entre arquitectos, sobre las influencias de cada uno. Si yo tuviera que decir, fíjese, a izquierda y a derecha tenemos a Loos con la casa Ruffer y su corte, y a Wright con Taliesin Spring Green y su planta. Bueno, ¿por qué quiero que nos concentremos en esto? Porque si yo tuviera que decir qué se lleva Neutra de Loos, bueno, primero, ornamento y delito, digamos, los volúmenes despojados, que parece que no, pero para 1923 era un detalle, ¿no? Importante. Después... No era poca pelea. No. Loos decía que había que lograr una emoción interior. En el interior de la vivienda había que lograr una emoción. O sea, antes del funcionalismo, Loos no pensaba en una máquina de habitar. Loos pensaba que había que emocionar al habitante con las texturas, con los materiales, con las escalas, con la honestidad del material. La honestidad. Había que hacer que el material hablara, no hablar con repostería aplicada. Y la cuarta cosa de Loos era ajustar la escala a la tercera dimensión. Todos se acuerdan, cuando estudiaron historia, del round plan. El round plan era esta idea que tenía Loos, que lo vemos en el corte, en este corte, abajo a la izquierda. La misma casa, fíjense, todos los diferentes niveles de losas que tiene. ¿Sabe por qué? Porque Loos decía que había que ajustar como un artefacto de relojería la altura de cada ambiente al uso que se le iba a dar. No puede el cuarto de costura tener la misma altura que el living comedor, porque pasan cosas distintas ahí. Esto, que es original de Loos, no solamente lo estudió en la universidad, digamos, en el instituto con Loos, sino que lo ejercitó como dibujante de Loos. ¿Está bien? Bueno, totalmente, dale. Por el otro lado, ¿qué pasa con Wright? Wright le otorga otras cosas a Neutra. Por eso es un hombre de dos continentes, Neutra. Porque Wright habla de una vivienda ajustada a la horizontalidad del paisaje del medio oeste americano, ¿verdad? Habla de casas longitudinales de una sola planta, como se ve ahí. No nos olvidemos que Neutra durmió ahí. No estamos hablando de que vi una foto. No, durmió en ese edificio que vemos en la foto y lo caminó en esa planta longitudinal. Además, Wright inventa esta idea de la apertura de los recintos sin que estos pierdan la identidad, que no es lo mismo que la integración de ambientes. Es, al estar comedor, le saco una tapa o le saco una esquina y puedo ver hacia el otro lado que tengo, no sé, la cocina. O sea, pero todo tiene su propio carácter. Entonces, y por último, la conquista del entorno con los muros y los aleros, que es algo que Wright era un maestro total, ¿no? O sea, la vivienda que extiende sus muros y que ya lo venía haciendo Mies también, pero esta cosa de las pasarelas y de las galerías y de la ocupación extensiva de la vivienda en el paisaje. Aunque se pixele, lo estoy poniendo para que se interprete mejor. Dale. Bueno, yo creo que lo que hace Neutra es una síntesis de estas dos grandes influencias, que no lo digo yo solamente, pero quiero decir, quería poner estas imágenes porque aparte Neutra lo hace en el 22, esto de la casa Ruffer, y Wright lo hace en 1912. ¿Está bien? Bueno. No, Loos lo hace en el 22. Loos lo hace en el 22 y Wright lo hace en el 12. O sea, correcto. Esto que estamos viendo no son obras después del 30. Entonces ahora analicemos qué hace Neutra con esto. Bueno, Neutra... Perdón, acá tengo la Bill-Savoy. Claro, para poner en contexto. O sea, ¿por qué este tipo
O sea, Neutra. él hace, perdóname, la casa de Lowell es antes de la Ville Savoie Sí, señor. y la Tunge, claro, es contemporánea. Claro, ¿por qué es tan grosso? ¿Por qué es tan grosso Richard Neutra? Porque mientras estaban allá los europeos todos dándose manija, qué sé yo, él estaba solo con Schindler, que ahora lo vamos a ver, pensando en la arquitectura moderna, pero en Los Ángeles. Solo ahí. Y con recursos económicos de un país que era potente. Totalmente. Bueno, entonces fíjate qué síntesis. Mirá, vamos a analizar. Qué impresionante. Tenemos la Ville Savoie en el 28. La Sí. casa Tugendhat en el 8 también. En el 28. Wright recién en el 36, porque Wright venía en su propio tren, ¿no? Venía en su propio tren de las casas usonianas y que yo. En el 36 se manda a la casa de la cascada. Y en el 37, el amigo Alto hace la Villa Mairea. O sea, los 4 maestros, que es fuerte esto que voy a decir, pero los 4 maestros de la arquitectura moderna, los 4 jinetes de la arquitectura moderna, hicieron sus obras más emblemáticas, modernas, porque Wright venía así del siglo pasado, después de Neutra. Meses, pero no importa. O sea, es fuerte este slide, porque... Y aparte otra cosa que hace Neutra, que lo vamos a ver en la próxima imagen, es que el tipo, después de haber dibujado en Nueva York con el steel frame, hace una cosa que es como revolucionaria, que es, hace la primera casa de Estados Unidos en steel framing. Pero, perdón, 1922 él hace con Schindler. Claro. Bueno, y eso es lo que genera la pelea entre Neutra y Schindler. ¿Por qué? Porque el cliente del doctor Lovell, que ahora vamos a hablar de Lovell, el cliente Lovell era cliente de Schindler, porque Schindler era arquitecto establecido ahí en Estados Unidos antes que Neutra. Neutra llega y le dice, bueno, venite a trabajar conmigo que yo ya tengo clientes. Un doctor Lovell tengo, por ejemplo. Ah, buenísimo, ayúdame y diseñemos, colaborá conmigo en la casa Lovell, que es la de arriba. Pero ¿qué hace Schindler? Schindler hace una casa de hormigón de acuerdo a los preceptos de la arquitectura moderna europea. ¿Se entiende? Claro, totalmente. Porque había que hacerla en hormigón, con voladizos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, Lovell, que es un doctor que hacía publicaciones en los diarios, era un tipo muy mediático y tenía una idea, digamos, sobre la salud muy importante, que tenía que ver con la relación con el cuerpo desnudo, la relación con el sol, un poco lo que pensaba Le Corbusier y también lo que pensaba Vladimiro sobre la relación con el sol y la salud y la vitamina y todo eso. Entonces, uno de los primeros arquitectos, voy a leer, uno de los primeros arquitectos en adoptar la filosofía de mostrar sin mostrar fue el arquitecto de origen austríaco Rudolf Schindler, muchas de esas ideas habían llegado a California procedente del movimiento naturista alemán de finales del siglo XIX liderado por el doctor Philip Lovell. O sea, sus teorías sobre el sexo, la salud y el nudismo influyeron en su forma de vida y en su visión de la arquitectura y en la de su amigo arquitecto Richard Neutra. O sea, Lovell influye en Schindler. Schindler le hace la primera casa, ¿sí? Frente a la playa, en hormigón, Sí. con Neutra. Cuando termina, esto lo hace en el 22. Después se quiere hacer otra casa, Lovell. De reposo. Claro, es una casa donde Lovell quiere aplicar todas sus teorías sobre la importancia. Mirá lo que decía Lovell, porque te va a encantar. Lovell decía que era muy importante, creía que el buen entorno y alojamiento reducía el consumo de medicamentos. Y mejorando las condiciones de ambiente, de ventilación y de asoleamiento, vos tenías una mejor calidad de vida y por ende tenías más salud. Bueno, por eso se llama la Lovell Health House en inglés, ¿sí? Entonces,
primero, lo que hace de revolucionario Neutra es decir, ¿por qué no puedo hacer una casa toda de steel framing que se soporte a partir de casi todos los elementos trabajando a la pura tracción? Es decir, esos balcones que se ven salientes están colgados. ¿Se entiende? Sí, ya lo veo la estructura acá arriba. Claro, están colgados. O sea, es a la tracción, no a la compresión como una columna. Entonces, ya esa imagen solo le genera una estética muy liviana. Absolutamente. Y experimenta con un desparpajo increíble. Tenía solamente 31 años. El tipo dice, bueno, voy a poner estos elementos verticales y horizontales, les voy a generar un emplacado y voy a hacer como concreto proyectado para armar las paredes blancas. O sea que las paredes tienen 5 centímetros de espesor. O sea, arma una malla como si fuera una armadura y le proyecta concreto como si fuera un gran edificio, pero para hacer esta casa. Entonces una casa muy liviana, que acá vemos imágenes muy impresionantes. Pero qué calidad espacial que tiene. No se puede creer en 1927. Realmente no se puede creer. O sea, por algo lo meten en el catálogo de 1932 de el International Style. Porque el tipo primero tenía mucho presupuesto y aparte genera diferentes accesos a diferentes niveles. Y acá es donde yo quiero destacar la reinterpretación de Adolf Loos. Porque este muchacho, al tener, fíjense, abajo a la izquierda, lo que está pasando con el terreno. Ese terreno con una barranca tan pronunciada te permite acceder a la casa en diferentes lugares, en diferentes niveles y explotar esta idea de las escalas y la relación de las distintas cubiertas. De las distintas cubiertas, en función del espacio que. Exactamente, en función del espacio resultante. De hecho, hay una planta que pasa por arriba que calza por arriba de la pileta. O sea, como la que pileta queda como in-out, medio dentro, medio afuera, que ahora lo vamos a ver en las plantas. Porque me parece que amerita un análisis que tiene que ver con las superficies de descanso y reposo, que no casualmente la casa se llama la casa de reposo, ¿no? Ve, por ejemplo, ahí se ve la entrada al nivel más alto de la casa, ¿sí? Y bueno, vos entrás también por el plano noble y empezás entrás por el plano de los dormitorios, porque para él, en esta casa, era importante desde el dormitorio gobernar todo el valle, ¿no? El entorno. El entorno. Miremos ahora las plantas, que quiero comentarles algo. Déjame que me pongo los anteojos para buscar la que viene. Yo acá marqué en celeste, vamos a ir viendo las plantas, ¿no? Marqué en celeste los lugares, vamos a decir, exteriores de la casa, ¿no? Este es el nivel más abajo en la barranca, donde está la pileta, ¿sí? Que tiene como una zona semicubierta al lado, ¿sí? Si miramos la planta siguiente, bueno, ahí tenés el nivel intermedio por donde vos podés entrar también a la casa, por el nivel intermedio de la barranca. Todo el celeste a la derecha es el patio de la entrada, que ahí se ve la escalera que veíamos la foto recién, y después tiene esa gran explanada arriba a la izquierda, de donde salís de la cocina y el comedor, que también obviamente gobernar las vistas, pero es como muy, muy generoso. Fíjate que la superficie es igual o más grande que el comedor, claro. La zona para salir. Pero lo más interesante es lo que pasa arriba. Arriba, mirá toda la superficie cubierta o semicubierta, que yo quiero mencionar que sacando el gran patio abierto a la derecha, el resto de las manchas celestes son áreas semicubiertas, todas. Perdóname, voy a volver acá. Sí. Que esto es lo que estás... Claro, exactamente. Perdón, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que estás mostrando, ¿no? Exactamente. Si todo eso se abre... Para tener una correlación entre la claro. planta y
y el calado es exterior de lo que es esta casa, ¿no? Bueno, ahí se ve, por ejemplo, el volado que te digo arriba de la pileta, se ve ahí abajo esa especie de plancha gigante en el nivel inferior, que está acá. Todo este lugar que está como flotando sobre la pileta, sí. Ah, esto es lo que está con la pileta como suspendido acá. La pileta arranca ahí abajo y se va para afuera. Perdón, ahora voy a volver a la escala normal. Y acá estamos. Pero me fui. Porque te quiero decir algo que tenía que ver con Lovell. No, me fui yo. Bueno, dale. Los lugares que están en celeste, que están anexos a los dormitorios, todos esos, cada uno de los dormitorios sale a algo que se llama Sleeping Porch. Es un invento de Neutra en combinación con Lovell, que para ellos era tan importante el baño de sol que alén del dormitorio, es que cada dormitorio tenía anexo una especie de balcón cerrado, pero que se podía abrir para poder ir a dormir al sol. O sea, había presupuesto para no tenía problemas de recursos. No. Pero vos fíjate qué importancia le dan en esta casa, que en esta planta en particular, todas las zonas que salían como semicubiertas o exteriores o cubiertas, pero totalmente practicables en el sentido de abrirse, es casi el 50% de la planta. Esta es una relación con el asoleamiento, la ventilación. O sea, lo que tiene Neutra además es una vastedad de obras, es impresionante. Sí, es impresionante. O sea, porque el tipo engancha. Pero esta es una de las más significantes. Bueno, porque es lo que lo coloca en el mapa mundial, lo pone a conversar con Mies y lo lleva al MoMA y genera también un poco el rechazo de Wright en un principio, porque a Wright podría, como que no le caía muy simpático que hubiera otro en Norteamérica que empezara a decir cosas diferentes a las que decía él, ¿no? O sea, que había sido discípulo encima porque había trabajado con él, entonces no le caía mucha gracia. Pero bueno, la cuestión es que vamos a hablar algunas definiciones sobre la arquitectura de Neutra. Neutra en este momento ya tiene un primer periodo donde el tipo es un arquitecto, digamos, con un pensamiento europeo que empieza a adoptar estas ideas medio wrightianas, como vemos en la planta, y tenía estas ideas. Primero, para él, el paisaje, las estrellas, el cosmos, los edificios y las personas son un continuo dinámico. No hay un corte entre vos y Júpiter. Así pensaba él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el diseñador? Armonizar tu vida con... Pero acá tiene una influencia de Wright en cuanto a la casa, las viviendas en horizontal, perdón. Sí, totalmente. Pero lo que quiero decir es que el tipo toma muchos conceptos de arquitectura orgánica, pero le mete muchos conceptos de la ciencia fisiológica. Por ejemplo, Neutra se ponía a estudiar la cantidad de aire que tenía que entrar en cada ambiente según la actividad que vos tenías que realizar. Y calculaba las ventanas. ¿Viste esto de los coeficientes de ventilación y iluminación que parece como una cosa burocrática para presentar el plano? Bueno, para él no era un chiste. Para él la piel del humano era una membrana que filtraba cosas y que había que tomar muy en serio. Y él decía, tomar en serio al individuo aporta una visión perdurable de la arquitectura más allá de las modas pasajeras. Te quiero decir que hoy se está vendiendo la casa Kaufman en $25 millones. Pero más allá del las negocio. casas se viven en la actualidad, no son museos, no son Fundación Neutra, ¿entendés? Son, por eso cuando dice más allá de la moda paralela, no para de subir el precio de una casa de Neutra. Pero para vivir. Fíjate la escala, ¿no? Acá yo incrementé un poquito para... Sí. No, te di un ajuste, un nivel de ajuste con el paisaje, con todo, muy impresionante. Bueno, esta casa... Y aparte el entorno que le permite jugar con estas cosas. Totalmente. ¿Esto dónde es? ¿En Hollywood? Ahí fíjate que dice, esta es la casa Mosk. A ver cuál es.
Para, ya vuelvo. Otra cosa que tenía Neutra, que era muy interesante, era... Casa Moss en Hollywood Hills, Bueno. sí, está bien. Y esto, uy, qué lindo. Pará, ahora vemos eso. No, La casa no. Mosk tiene de interesante, siempre terreno escarpado y aquello, pero Neutra, desde el primer día, o sea, desde la casa Lovell en adelante, entiende que la casa no tiene una sola puerta. Porque la relación con el paisaje te tiene que permitir entrarle por cualquier lado. Un pensamiento de lo que llamaríamos nosotros casa de campo, casa de las afueras, casa quinta, o sea, una relación muy fluida con el entorno y el entrarle y salirle. El interior y exterior con distintas conexiones. Claro, y se entra por diferentes veredas. Ahora vemos la casa que viene, que ahí se ve esto que yo les quería contar. Fíjense abajo a la derecha que dejé una nota, que es el corte de la casa Ruffer, que lo habíamos visto antes. Sí, claro, lo de los... Fíjense lo que pasa en esta casa, que es extraordinaria, ¿sí? ¿De qué año es? Esto es de 34. La casa Beard. ¿Sí? Mirá el dibujo del auto. Claro, pero fíjate que en el mismo momento que lo está diciendo Amancio, la losa, que no es una losa, es una chapa plegada conformada, que tiene que genera este desnivel hacia el estar, o sea, porque al auto, como ser inanimado, no le molesta mucho que se le bajase el techo, le subiese el techo. Entonces acá se empieza a entender qué hace él con lo que le explicó Loss. Que no lo estaba haciendo otro norteamericano, porque él no es norteamericano. Él es un austríaco que se trajo estas argucias, estas estrategias, Que acá está claro. Claro, que el tipo mete medio nivel, pero trabaja con la barranca. O sea, lo que Loss hacía en plano, el tipo te lo mete... Sí, bueno, también le ayuda a la geografía, ¿no? Claro. Y los recursos de un país como Estados Unidos que hay una... Pero fíjate a la derecha de los coches, ¿ves la escalera? ¿Cuántos escalones tiene? 7, 6. Sí. ¿Entendés? Entonces el tipo te entra por un medio nivel y va como acompasando el terreno. Aparte, te va llevando. El sistema constructivo, que es de chapa conformada, como una panelería, el tipo ahí en este momento empieza a pensar que el futuro es la industrialización. A contramano del artesanado que estaban desarrollando en la Bauhaus, por ejemplo, ¿no? La formación del artesano para la industria, pero de elementos, digamos que, claro, Estados Unidos ya estaba adelantándose al tema de la prefabricación y la industrialización, sí. Y allá los grandes maestros en Europa estaban, bueno, con el carpintero que hacía la ventana específica para esa casa. Y también y peleándose con todo el clasicismo. La tradición, claro. Totalmente. Bueno, él no tenía que pelearse con la tradición. Entonces, fíjate la imagen de esa casa. ¿Cómo puede ser esa casa? Ese permiso tiene que haber sido significante en esta obra, ¿eh? Pero vos decime, si yo te pregunto, 1934, ¿a vos te parece esa imagen de 1934 una casa? Es una casa de 90 años y fíjate que está totalmente vigente. Claro, pero antes de que existiera el modulor, el tipo ya estaba diciendo, bueno, 2,40 metros, digamos. Es una cosa como una escalita así como muy ajustada. ¿Y acá dónde fuimos? Bueno, mirá lo que es estos pliegues que hace en esta casa, ¿sí? Que es la casa Taylor, no, la casa Krieger. La casa Krieger. Bueno, en Texas, 37. Fíjate la casa Krieger. A ver, decime si no parece una propuesta a mitad de camino entre Mies y Wright. O sea, el tipo estaba como absorbiendo influencia de todos lados, ¿sí? Para este momento, hacía 5 años que ya el tipo había ido a la Bauhaus. El tipo era un fanático de las texturas y los colores que generaran armonía. Es decir, era un estudioso de eso. De hecho, digamos, en este momento él empieza a pensar en viste que empieza la dicotomía entre la máquina de habitar, claro, y el pensamiento orgánico y de la relación con la naturaleza. ¿Sabés lo que decía él? Hay que plantear una máquina en el jardín. Fenómeno. Eso, ¿viste? Ni Yankee ni Marxista. El tipo dice, ¿sabe qué? Hay que plantear una máquina en el jardín. Un maestro, ¿entendés? Bueno. Pero se daba el lujo de hacer estas cosas. Esta es la casa Krieger. ¿Qué tenemos que aportar de esta casa? Bueno, esto que te digo. Primero, digamos, el tipo hacía casas, a ver,
para todos los gustos y todos los públicos. Esta casa tiene 130 metros cuadrados. O sea, podés tener la Lovell y el tipo, sin aflojarle nada al rigor, te resolvía una casa de 130 metros cuadrados. ¿Entendés? Y tenías tu terraza. De hecho, para él era un compromiso muy importante resolver pensando en el presupuesto. Fíjate en esta casa, ¿sí? La Miller Springs. Bueno, la casa Miller En Palm Springs. está metiendo ya algo que Valiero, en nuestro programa anterior de hace una semana, hablaba de los muros bajos y cómo te contienen para que puedas mirar el paisaje lejano. El límite entre el jardín y el entorno rural. Exactamente. Fíjate que la galería, o sea, vos tenés un parapeto que te resuelve con un mueble y salís y en la misma foto se ve otro parapeto más bajo. ¿Por qué? Porque él quiere que tengas visión lejana ahí. Entonces te lo tapa, te dice, acá no me mires en la piedrita acá cerca, mirá allá al horizonte. Entonces te lo va como conteniendo. Esperame un segundo que te quiero... No, para, se me fue el cursor, perdón. Bueno. Estaba entusiasmado mirando esto. Sí, lo que pasa es que, a ver, si querés me permitís un cachito, Sí. Es como que le aplica el mismo rigor a una vivienda de muchísima inversión de presupuesto a una vivienda más pequeña con un entorno muy interesante, ¿no? Fíjate lo que es esto. Bueno, fíjate la planta de implantación, ¿no? Sí. Este señor. Una cosa que hace que casi es un desafío a Wright es que el tipo corre el hogar. Para Wright, el hogar era el centro de la composición. Ah, claro. Y él dice, no, para mí no. Para mí se van a esquina porque lo importante es el paisaje, no el hogar. Entonces, se toma esta licencia de, mirá, que ahora para nosotros es re normal el hogar ahí. Pero bueno, el tipo de vuelta, te lo hacen en 37. Y se lo hace Wright. Claro, no sé, pero no, ¿qué te iba a decir? No se casa con nada. O sea, dice, bueno, si va longitudinal la planta, genial. Si la tengo que compactar, la compacto. Y empieza como a soltar la mano y siempre resuelve muy bien el planteo circulatorio. O sea, vos realmente llegás al corazón de la casa y vas a todos lados. O sea, prácticamente no tiene servidumbre de paso. Todas las puertas, toda la oferta de la casa está bien planteada. Ese Porsche, además, como él hacía viviendas económicas, primero, trabajaba mucho con aluminio, que en Estados Unidos era barato, digamos, trabajaba mucho con galvanizado, y esa galería tiene esa pequeña patita de hierro, porque él sabía que si la casa quedaba chica, la gente la podía cerrar. O sea, podían crecer un poco más. Así que, bueno, digamos, en el 37, ¿verdad? Sí, esto del 37. Bueno. Ay, perdón, me fui... Bueno, ahora... Sí, para el primer 37. Bueno, te quiero decir una cosa. Yo, para este programa, me escuché un reportaje que se hizo a un tocayo tuyo, ¿sí? Hijo de Neutra. ¿Vos sabés que hay un Ramón Neutra? No. Se llama Raymond Neutra, que es uno de los 4 o 5 hijos que tuvo Wright, que es médico, que es el responsable de epidemiología de California, de Los Ángeles. Es un médico, pero que el padre le alentó que estudiara medicina porque dijo lo bien que me viene, un hijo médico para mi planteo psicofisiológico. Dijiste el hijo de Wright, el hijo de Neutra. El hijo de Neutra, perdón, el hijo de Neutra, sí, Raymond sí. Neutra. Y según Raymond Neutra, su padre le dijo que de lo que estaba más orgulloso en su vida era de esta escuela y de alguna que otra casa, pero de esta escuela, la Corona School, en la avenida Corona, en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque es una obra para los niños. Es decir, fíjate que en 1935, o sea, al mismo tiempo que Giuseppe Terragni estaba haciendo el parvulario en Como, que era una escuela parecida a esta, el tipo dice, lo que tenemos que entender es que se dictan clases adentro y afuera. Sí, acá Entonces, mirá, lo ves claramente acá. Claro, pero mirá la foto con las sillitas ahí afuera, la Es foto, lo que la te, foto. te- lo que te, Ah. te lo estaba señalando con Claro, el ese es el gesto. croquis, pero la foto, arriba a la derecha, No, está están bien. los pibes ahí. O sea, el tipo lo que hace es igual superficie. Porque aparte, pensemos que en ese momento la tuberculosis estaba dando leña a lo loco. O sea, era una cosa que había que resolverla también, ¿no? Pero quiero decir, la superficie es la misma. cuánto de esto, ¿no es cierto? Esto influyó un montón. Claro, fíjate que yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria,
Me tocó ir a unas viejas escuelas de Perón, que son años 50, que tenían esta influencia obviamente. Y después tuve que cambiarme de grado y fui a las viejas escuelas de la época de Sarmiento. Con la banderola. Con la banderola, toda la historia, ¿no? Y hoy, COVID mediante, nos damos cuenta qué importancia tuvo el movimiento moderno respecto de este tipo de cosas, ¿no? Y este hombre contrajo malaria. Y a eso iba, digamos. Para el tipo no era un dato menor la tuberculosis, digamos. Bueno, había vivido en el cuerpo después de la Primera Guerra, se enfermó. Mirá la perspectiva esta, ¿no? No, es tremenda. Es tremenda. Eso es la mano de él. Pero vos fijate incluso los toldos exteriores para controlar el sol. Todos estamos hablando de antes del 40. Pero, ¿qué es esta acá? Bueno, está la administración. Ahora, si te fijas en la planta, se ve el edificio. Ajá, no, la K, la J, se ve que está indicando respecto de algún plano. No, para mí es una chimenea con una sombra eso. Pero para mí es una ventilación. ¿Y esto? Esa sí, es una K, sí. Esto es una J y esto es una K. De todas maneras, no tiene importancia. Acá está clarísima la idea en el croquis que hace y acá está materializada la idea. Totalmente. Déjame ver un... No, déjame pipiar sí, un pero ahí poco. tenés el edificio administrativo que tenía como unos paneles corredizos y hacia la derecha las aulas a las que se accedía por una galería abierta, generando ventilación cruzada, ¿no? 1935. 1935. Es una obra que tiene 88 años hoy. Bueno, y fíjate en la planta, sin salir de ahí, baja un poquito y vas a ver, ¿ves el hemiciclo hecho con las sillas? Para que los alumnos tomaran clase con su maestra, cada uno en su exterior, que aparte es un motivo como casi de Sócrates, digamos, de abajo del árbol, tomando, dialogando. Bueno, estamos en departamentos. Ahora. Sí, en los Landfair Apartments en Los Ángeles, que es como una experiencia de vivienda colectiva. Ahí pasa algo muy interesante. Pero fíjate el juego de volumen y los desfasajes, ¿no? Sí, y aparte vos fíjate que hasta ahora notemos que el tipo no está abandonando del todo su estética Lovell de la casa del 27. El tipo tiene su estilo por ahora. Pero ya estamos en el límite, ¿sí? Sí. Fíjate vos, acá tenés una diferencia de niveles. Sí. Y después acá tenés... Porque son estos detalles, ¿no? El juego en fachada. Y esto es un edificio de departamento. Un edificio de departamentos que está todo orientado al sur, donde está la buena orientación en el hemisferio norte, y se va quebrando, dándole, si mirás la planta, la foto de implantación, digamos, aérea, se va quebrando, dándole, ahí, ¿ves? Sí. Generando como ese patio donde se llena de sol y se ve la planta arriba a la derecha, cómo va quebrando, de una manera magistral, porque aparte es como una tipología que se repite. Bueno, esto es una cosa interesante que no se conoce mucho, que es el Channel Heights, que acá pasa algo que es un punto de inflexión. El bombardeo de Pearl Harbor. En 1942 todo cambia para Neutra. ¿Por qué? Porque se declara estratégico al acero, al hierro y cualquier tipo de metal. ¿Para qué? Para armamento militar. Sí. Entonces el tipo se ve, como no era un arquitecto que se casara con nada, le dicen, bueno, ¿qué onda hacer 600 viviendas de madera en una urbanización con vivienda de 36 a 76 metros cuadrados, que tenga una escuela, un centro social, un centro comercial que se ve así? O sea, el centro comercial es ese que se ve en color. En el 42. Es un desafío nuevo para él. Y es una urbanización para familias de obreros navales que van a hacer la fábrica de armamento y vuelven a su casa. Y el tipo respeta todo lo que se encuentra, la loma, los árboles, todo, y va como intercalando las 600 casas con una maestría espectacular. Sí, no hace un loteo, digamos. No, bueno, y es tan dedicado incluso a los niños que hace guarderías para las madres que trabajan en la fábrica, que en las áreas exteriores tienen baños al exterior para que los niños aprendan higiene. Pasamos a otra, porque estamos terminando el programa. Sí, señor. Esto es... Bueno, esto es la casa Nesbitt, ¿no? Sí, la casa Nesbitt. Bueno, cuando terminó esta casa, Neutra dijo, esta es la última casa de una era. ¿Por qué?
porque es una casa toda hecha en madera, porque no había metal. Entonces... pero che, qué planta, por Dios. Sí, el tipo hace cosas... Ahí, para mí acá cambia, y por eso está bien que cerremos acá, porque el tipo cambia mucho su relación con los materiales. Empieza a trabajar con ladrillo. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar con madera. Entonces abandona o empieza a probar. Si vos te fijás en la planta ahí donde tenés el cursor, vas a ver como una especie de pared serpenteante con curvas. Espérame. ¿Sí? Ahí, esa pared serpenteante es una para contener las vistas de los que pasan por la calle, con ladrillo que se va curvando de forma sinuosa. O sea, el tipo como que ya está norteamericano ahí. Digamos, ya para el 40 el tipo ya entendió todo. Y se empieza a soltar. Y empieza a hacer esos interiores. Mirá lo que es esa cocina a la derecha. Pero vos fíjate que la planta no es una planta suelta en el aire, es una planta metida en un terreno con un trabajo tremendo de implante. Bueno, y ahí el tipo empieza a trabajar la calidad de cada patio. Mirá lo que es esto. Tipo ya no es que agarré la puse acá y se terminó. Por favor. No, el tipo además de Japón había aprendido el senderismo, que es esta idea de comunicar edificios sueltos a través de pasarelas. Acá lo ves. Exacto. Y había aprendido también la relación con el exterior y empieza a abrir cada vez más la ventana. Fíjate lo que pasa ahí arriba de la mesada en la cocina. Empieza a plantear ventanas muy altas. Empieza a trabajar con techos inclinados expuestos, muy expuestos, y con una pendiente grande, porque aparte estaba haciendo tejados de alerce. Porque claro, era todo madera, o sea, no podías usar ni chapa canalada. Y bueno. También esto es, bueno, y acá el tipo empieza a tener una intención que nos va a llevar a un par de conclusiones interesantes, que es que se empieza a derramar hacia América Latina. Ah, mira qué simpático. Entonces el tipo, en un intercambio que lo invitan a pasear por Puerto Rico y a hacer unas charlas y ello, se interesa mucho por la realidad carenciada sobre todo de la salud, porque el tipo estaba como obsesionado con la salud. Lo que vemos, había tenido tuberculosis y malaria. Bueno, está bien. Lo que vemos ahí en la planta anterior. Perdón, disculpame, me entusiasmo. Lo que vemos ahí es, abajo a la izquierda, un centro urbano de atención primaria a la salud, totalmente organizado con los conceptos modernos, con los diferentes accesos, los consultorios en una esquina, y después, arriba en el medio, un pequeño centro de atención primaria rural, que se construía diferente, ocupaba diferente. El tipo lo contrata el gobierno para desarrollar todas estas cosas, y por ejemplo, desarrolla una escuela, que lo ves arriba a la derecha, para Puerto Rico también, arriba a la derecha, donde ves que directamente, mejorando su propuesta de la Corona School, el tipo hace portones levadizos como de garage, para que los chicos salgan al recreo. Levantar el portón, porque el clima de Puerto Rico lo permite. Esto es en plena guerra mundial, ¿eh? Claro, exactamente. En la plena guerra mundial el tipo se va a Puerto Rico, empieza a experimentar con el hormigón. Y me queda la casa Kaufman. ¿Querés que digamos... Uy, qué obra, por Dios. Bueno, la casa Kaufman es la casa del Neutra Maduro. Vamos a hacer una cosa. Sí. La próxima semana, porque esta sí da para un análisis la casa mucho más profundo, pero mirá la imagen esta, por favor. Sí, no, la casa Kaufman es una especie de genialidad en todo sentido, realmente en todo sentido. Los niveles de sutileza que maneja la casa Kaufman. Volvimos acá al programa. Realmente, Fede, me encanta tener estas charlas con vos porque tenés un nivel de seriedad para abordar estos temas y realmente esto de abordar semejante monstruo de arquitectura. Sí, lo bueno es que también hay mucho escrito y bueno, y el tipo estaba sobre hombro de gigante, ¿no? Entonces, cuando vos lo rastreás un poco de dónde viene, bueno, es más fácil. Es más fácil, pero hay que atreverse a... pero es muy caradura también. Así que con eso... Nos vemos la semana que viene y terminamos con Richard Neutra. Bueno, lo damos por terminado porque es interminable. No, vamos a decir en un momento nos vamos porque si no... Pero además tiene obras por todos lados, pero totalmente. Bueno.
Un tema que después de ver ese programa para adelante, ¿cuál era la influencia de Neutra en muchos arquitectos argentinos? No estoy hablando de Valiero, justamente, Sí, que se notó en se notaba en la charla claramente, la semana pasada, sí. sino, qué sé yo, hay muchos arquitectos que han laburado de un perfil mucho más tranquilo. Tengo una amiga que vive en un edificio de su padre que es Neutra puro. Es que si vos haces Neutra, y no te vas a equivocar, porque es atemporal, ¿entendés? Eso es lo que tiene. O sea, el pensamiento fenomenológico, psicológico, el tipo tenía cuestionarios para hacerle a la gente. O sea, no decía, vos vas a vivir donde yo te diga, yo quiero saber de vos todo. Y el tipo tenía los cuestionarios muy bien planteados. Y entonces, si vos trabajás así, pensando en el rito de los demás que tenés que alojar en un recinto, y no te va a ir mal. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias a Nos todos. vemos en el programa 115, la semana que viene. Seguimos con Richard Neutra y mi amigo Federico de Rosso. Gracias por acompañarme. Gracias a vos por la invitación. A todos, gracias por acompañarme. No se olviden, como dice el amigo Tassoli, de suscribirse y apretar la campanita. Gracias. Chao.